Y bueno, para empezar este programa, tenemos también como invitado al hermano Eduardo Corpeño, de los Caballeros de la Virgen Heraldos del Evangelio, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, hermano. Muy buenos días. Para mí es un gran gusto poder estar aquí. Mi nombre es Fernando Corpeño de los Heraldos del Evangelio, Caballeros de la Virgen. Es una gran alegría poder estar aquí en este prestigioso medio de evangelización. Es primera vez que tengo la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias a usted, hermano. Y bueno, como ya lo habíamos comentado, es importante recordar este mensaje que nos dejó la Virgen de Fátima un 13 de octubre de 1917, ya que estamos en días muy cerca. Entonces, sería muy bueno que nosotros recordemos, hermano, qué es lo que pasó el 17 de octubre en esta aparición de Fátima. Bueno, como ustedes bien saben, la Virgen se apareció por primera vez un 13 de mayo y de ahí son 6 apariciones consecutivas hasta el 13 de octubre. Solamente un día no se apareció el 13 de octubre, que fue en julio. Ahí se apareció el 15, parece porque los niños fueron secuestrados. Eh, si nos ponemos a, a comentar al respecto en pocas palabras, qué fue lo que la Virgen nos pidió en Fátima, fueron tres cosas muy en concreto, resumidas cuentas, que fue la oración, la penitencia y la conversión de los pecadores. Pero para eso, claro, hay una serie, digamos así, de presupuestos muy interesantes que se pueden ver aquí a lo largo de esta conversación. Claro, y bueno, valga la pena también recalcar, hermano, que para ese Ujú. entonces, estamos hablando nosotros de 1917 y ya la Virgen hablaba de una sociedad que estaba, que se había dejado llevar por el pecado, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar cuántos años han pasado y si nos ponemos a pensar en cómo está la sociedad ahora, deberíamos tomar conciencia cuánto más nosotros necesitamos enfatizar sobre estas tres peticiones que nos hace la Virgen Santísima: la oración, la penitencia y la conversión. Exactamente. Si eso se decía ya hace más de 100 años, 108 años prácticamente, Ujú. y eso que no es, digamos, una cosa como diría, bueno, un siglo atrás y la humanidad está tan descompuesta. Desde que el hombre pisa esta tierra prácticamente el pecado pues siempre reinó. Gracias a la redención, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es que nace una esperanza, nace precisamente la posibilidad de que el hombre pueda ser redimido, entrar en el cielo. Pero mucho antes de la propia redención, ya en los tiempos pasados, la humanidad vivía sumergida en un mundo de paganismo, de pecado, y pues para hablar ya después de lo que fue la redención, nuestra época, digamos que relativamente eh, contemporánea, se dieron algunos casos como para ver cómo la humanidad ya estaba bastante caída. Por ejemplo, lo que fue la caída del Imperio Romano. Ya San Agustín, estamos hablando ya en el siglo V, él ya analizaba y de alguna manera tenía una idea más o menos por qué había caído un imperio tan horripilante que a las tantas por su extensión tan grande, por las costumbres tan depravadas que tenían, fue decayendo, ¿no? La Edad Media también, una época de mucha luz, muchos santos, en la que la santidad era lo corriente, también fue decayendo, y San Vicente de Ferrer, un santo dominico de mucho amor a la Virgen, un gran hombre, él también dio una profecía, digamos así, de lo que fue la caída de la Edad Media. Y la Revolución Francesa también, en los tiempos modernos, fue profetizado por un gran profeta, valga la redundancia, por un hombre muy religioso y muy mariano llamado San Luis María Guión de Montfort. Entonces, imagínense, estos son siglos atrás y ya Dios era tremendamente ofendido. La iglesia también era vilipendiada, atacada y con el deseo siempre de ser destruida. Pero nosotros sabemos que la promesa
de nuestro Señor, de las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, es que nosotros tenemos esta dicha de tener pues las bases sólidas de la iglesia siempre firmes, consolidadas, y a pesar de los ataques, estamos aquí, ¿no? Y lo más bonito que en estas épocas que han sido por intercesión de estos santos que han participado y han, digamos, puesto de sus esfuerzos para de alguna manera restablecer la unidad de la iglesia y las situaciones del mundo, tenemos nosotros siempre la participación que es insigne y nunca va a faltar, que es la aparición, son las diversas apariciones de la Santísima Virgen, o sea, es la intervención de ella directamente. Así es, justamente este punto tan hermoso por resaltar que es el papel de María, ¿no? El papel de María como intercesora también, como esa mensajera que siempre está allí, justamente con ese amor maternal, como esa madre cercana, queriendo que nosotros, recordándonos siempre el amor que Dios nos tiene y también la confianza que nosotros deberíamos tener a Él y la petición que ella hace y también nos ha hecho siempre es esto de rezar el Santísimo Rosario, ¿no? Y hay muchas promesas también que se da a las personas que tengan este hábito, se podría decir, de siempre estar rezando el rosario y dice que lo que se pida por el rosario será siempre escuchado. Exactamente, nuestro fundador, Monseñor Juan Cladías, él va a cumplir ya un año, el 1 de noviembre, de haber pasado la eternidad. Él siempre nos ponía una imagen de que el rosario es como si fuese una cadena que nos une de aquí hasta el cielo, en donde basta solamente alarla, tirar de ella, para como si fuese una campana en la parte alta. Es como si fuese algo que nos permite alar, pedir y conseguir con seguridad plena, total, sin ningún tipo de duda. Entonces, la oración del rosario es básica para cualquier católico. Casi que se puede decir que no es algo que es opcional, porque la Virgen en Fátima pidió que se reza el rosario. Estamos hablando prácticamente de una obligación, si podríamos decir así. Ujú. Claro que por el libre albedrío Dios nos permite no elegir el mal. La verdadera definición de libre albedrío es elegir siempre el bien. Cuando el ser humano elige el mal, está haciendo un mal uso del libre albedrío. Entonces, esta oración tiene que ser parte de la vida del hombre. Y pues con mayor razón cuando se es pedido de manera particular, como en tantas apariciones de la Virgen, no solamente en Fátima, pero muy especialmente una vez que en este mes que es considerado, que es, mejor dicho, consagrado al Rosario, y en donde también la Virgen en Fátima se hizo llamar a sí misma como la Señora del Rosario. En la última aparición ella se revela también como la Señora del Rosario. Qué lindo. Y también, ¿qué podríamos hablar también, hermano, en cuanto a lo de la penitencia? Sabemos también por lo que hemos escuchado de los pastorcitos de Fátima, que ellos siempre hacían esta parte de la penitencia y muchas veces nosotros tal vez cuando queremos hacer algo de penitencia pensamos en el ayuno o tal vez en grandes castigos, en autoflagelaciones, tal vez no está todavía muy claro entre nosotros este aspecto o esta definición de lo que sería hacer la penitencia o qué componentes o cómo más o menos podríamos nosotros definir y ofrecer la penitencia. Bueno, antiguamente, santos o religiosos tenían esa costumbre que era precisamente, como usted acaba de decir, la de flagelarse a sí mismo, ponerse silicios en la piel, digamos, por debajo de sus hábitos. Tenían a veces cinturones, tenían cadenas, tenían una especie de cinturones que tenían púas, eran de acero y cosas así, o a veces pieles, digamos, secas, que de alguna manera, obviamente, causaban una cierta picazón y cosas así por el estilo. Y fue siempre una costumbre que la iglesia, pues, como madre, no le impedía, pero siempre trató de hacer que fuese regularizada, ¿no? Tanto así que de los tres
de los pastorcitos, ellos también hacían esa penitencia y se colocaban un silicio, una especie de, también de cinturones que les causaban esa especie de comezón. Y la Virgen les llegó a decir en una de las apariciones que sigan rezando, haciendo penitencia, que ella gustaba ese tipo de penitencia precisamente de hacerse algo físicamente también. Pero les dijo una cosa muy bonita, como buena madre que es ella, les dijo, utilicen el silicio, no hay problema, solamente no lo utilicen para dormir. Estamos hablando que ellos también lo usaban en esas circunstancias, cosa que lo hacía mucho más heroico aún. Pero en nuestros días no es que una persona tenga que, para decir que está haciendo penitencia, utilizar alguna de esas cosas, no, en absoluto. La penitencia puede ser, por ejemplo, para una persona dejar de comer alguna cosa que guste mucho, o por ejemplo, una pareja, digamos así, este, realizar durante 24 horas del día la voluntad del otro. Ciertamente es una cosa que no se le hace tan fácil, no solamente en parejas, tal vez en una familia entera. ¿Cómo sería tan bonito, tan hermoso a las tantas ya no saber la voluntad de quién se hace, ya sea una familia o una sociedad, ¿no? De tal manera estamos, por humildad, sujetos a la voluntad de los demás. Así es, justamente esta parte que usted dice, muchas veces que estamos gobernados por el ego, por el orgullo, que creemos siempre tener la razón, en este caso también es un acto de penitencia muy grande el escuchar al otro, el validar también las necesidades del otro y este acto tan grande de servicio que es tratar de servir al prójimo, al otro, ¿no? Entonces, también, como usted lo menciona, es una invitación a todas las personas también a buscar esos pequeños actos de penitencia. Alguna vez alguien nos decía también que penitencia puede ser, por ejemplo, alguien que le guste mucho comprarse zapatos o comprarse carteras o comprarse ropa. Tal vez si es que tiene en mente algo de que, por ejemplo, yo me voy a comprar una cartera de $30, por ejemplo, esos $30 yo hago este sacrificio de no me voy a comprar la cartera y la dedico tal vez a alguna obra de misericordia o le doy una donación. Y también por ese lado es también empezar a controlar nuestros impulsos y también sacar un fruto bueno, hacer el bien al prójimo. Entonces, este punto de la penitencia también creo que debería tal vez, hermano, no sé, cada persona hacer esta oración personal con Dios, tal vez es que es posible ante el Santísimo y siempre preguntarle a Él qué es lo que esperas de mí, cómo te puedo yo servir y tal vez eso también nos pueda dar alguna luz sobre cómo hacer esta penitencia. Y Sí, por supuesto. aquí me viene a la mente, hermano, la vida de Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Una carmelita Ujú. descalza que murió en olor de santidad. Esta carmelita descalza que, sin haber salido del convento, ofreció su vida en esos pequeños actos de amor, ¿no? Yo leía algo sobre ella y me llamó tanto la atención que ella decía que, por ejemplo, habían ciertas religiosas, ¿no? Con las que no tenían quizá ese, podríamos decir ahora ese feeling, y ella hacía ese ofrecimiento a Dios y a ellas es a las que más ofrecía una sonrisa, más ofrecía su ayuda quizá, sus palabras de cariño, de comprensión. Otra de las cosas que me decía, que leía también es el hecho de que ella, cuando tenían los teatros dentro del convento, uno de los sacrificios que ella le ofrecía al Señor es no sentarse al lado de las hermanas de ella también eran religiosas, ¿no? Entonces ella decía que hacía ese sacrificio de no estar al lado de las hermanas sintiéndose a gusto y en familia, sino alejada de las hermanas y ofrecía ese pequeño sacrificio que quizá a nuestros ojos sea algo insignificante, pero para ella era un sacrificio y lo hacía con amor y por amor a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de penitencia, de sacrificio, como decía Diani, no debemos pensar simplemente en esas cosas grandes que podemos ofrecer a Dios, como lo hacían antes algunos santos, ¿no? Con el cilicio, o los mismos pastorcitos de Fátima, sino en esas pequeñas cosas, comenzar por esas pequeñas cosas, pero haciéndolas con amor. Sí, tal cual.
no siempre la penitencia va a ser algo en donde uno se inflija un dolor físico. Bastaría incluso una oración delante del Santísimo, una oración en la privacidad de cada uno en su hogar, que ya es una penitencia, ya es un desagravio a Dios, a la Santísima Virgen por todos los pecados que la humanidad entera, uno mismo, pues practica. Bastaría una oración siempre con su intención, siempre va a ser nuestra intención lo que Dios va a tomar en consideración, siempre, la intención es lo básico. Y sin duda que ahí vienen ya cosas exteriores, como acabamos de hablar con la señora Diana, ¿no? Ya sea un acto de misericordia, entregar víveres, bienes, cosas así por el estilo. Y de ahí lo que acaba de comentar usted, Alexandre, también el hecho de poder darse a sus hermanos de vocación, por ejemplo, en el caso de Santa Teresita, en donde ella sí fue muy, no me decir atacada en sí, pero eso sí fue despreciada por algunas de sus hermanas religiosas, que le decían algo así como, imagínense, llegar a ponerse apodos entre las religiosas, decían algo así como la hermana aquí, la hermana obediencia, una cosa así, porque ella era de tal manera obediente, su obediencia llegaba a un grado, digamos, tan alto de perfección que se quejaban de que siempre estaba dispuesta a todo, era como el profeta Samuel, que tenía una frase muy bonita que es, en latín se dice presto sum, en la que significa heme aquí, cuando Dios le llamó, tal vez recordará aquí nuestros oyentes, le llamó cuando era niño en el templo, Samuel le dijo, y él durante 3 ocasiones se presentó con el sacerdote Elí y no era él quien le llamaba, hasta que Elí le dijo, la próxima vez que te llame, de ser el Señor, contéstale, heme aquí, presto suma. Entonces, más que decir unas palabras, es eh, tener un espíritu de obediencia, un espíritu de presteza, aquí estoy, ¿no? Y ella sí, de hecho, tuvo unas dificultades incluso con la propia superiora, que le hizo la vida bastante difícil, por no decir insoportable. Pero sin embargo, esa, ese darse a sí mismo, esa crucifixión, por así decir, era lo que consiguió muchas bendiciones para sus hermanas de vocación, para sí misma, y ella también tenía su frase célebre, lindísima, todo es gracia, todo, absolutamente, todo es gracia, y además otra que decía, pasaré a mi cielo haciendo el bien a los demás y prometeré una lluvia de rosas, que es hasta lo que hoy día nosotros pues podemos contemplar, recibir una lluvia de gracias en pocas palabras, ¿no? Una monja de claustro, desconocida y anónima para todos hoy en día, doctora de la iglesia, ¿no? Sí, yo creo que la penitencia más grande que podemos empezar a ofrecerle a nuestros señores es ese morir a uno mismo, ¿no? Morir a esos deseos, morir a esas palabras hirientes que a veces en un momento de ira podemos pronunciar, morir a lo que nosotros queremos para dejar que sea el prójimo el que vaya en nosotros haciéndonos, digamos, siendo como ese cincel, ¿no? Cuando nosotros no queremos imponer o queremos imponer nuestra voluntad, dejar en manos de Dios, morir a uno mismo para que sea el Señor quien vaya actuando en nosotros. Así es. Nosotros tenemos que ser como la vasija de arcilla, ¿no? En donde uno va a ser moldeado, ¿no? Y simplemente ser flexibles, como usted mismo dice, es una vez que de repente aparece, sale una vez mal el modelaje, digamos, moldeado de esa vasija, después como las manos de la persona, del artista, una vez más, son las caídas, y es Dios quien va a poner su mano y va a hacer de que todo sea para su mayor gloria. Basta solo con no poner obstáculos. Sí, es fácil y sencillo, ¿no? Y bueno, también creo que valdría la pena recalcar esta parte de los enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne. Entonces, en esta parte de la penitencia también
Claro, si estamos hablando de pequeños sacrificios, tal vez materiales, podríamos también pensar en esa parte de someter a la carne, ¿no? Porque muchas veces, alguna vez en algún testimonio de alguien que nos comentaba que tenía el vicio de la droga, por ejemplo, decía que por su voluntad no volvería a consumir, pero era como que su cuerpo le llevaba a consumir. Entonces es cuando yo, por ejemplo, entendí esta parte en la que a veces la carne, cuando ya está viciada, puede someter como que a la voluntad de la persona. Entonces, siempre de la mano de Dios, pidiéndole a Él esa fortaleza para volver a dominar la propia voluntad. Tal vez valdría también la pena esto de someter un poco la carne. Yo que sé, tal vez se me viene a la mente alguien que me comentaba que tenía como que el pecado de la pereza y alguna vez tenía que leer la Biblia, quería leer la Biblia o quería orar, se había puesto ese propósito y le dio sueño. Y lo que hizo fue, se fue a dar un duchazo en agua fría. Y entonces dijo que él nunca más, después de eso, es como que algo le abandonó, como que algo se rompió. Y cuando se proponía rezar, nunca más tuvo ese como que calorcito de pereza. Entonces, también debemos pensar en las acechanzas y en esta parte en la que también habrán casos en los que sea realmente necesario someter a la carne. Sí, claro, mire, esos tres enemigos del alma son terribles y no dan tregua, y no la darán incluso hasta el final de nuestros días. Dice nuestro fundador también que el orgullo, que es el padre de todos los vicios, morirá una media hora después de nuestra propia muerte biológica, digamos así. Estará ahí hasta el final, o sea, el demonio estará intentando condenar nuestras almas hasta incluso, es misterioso, después de nosotros haber ya muerto, si bien que todavía no haber entregado tal vez esa separación del cuerpo y alma, el demonio va a estar ahí presente. Como usted bien dijo, por ejemplo, esto de darse un buen duchazo en agua fría y sobre todo aquí en Cuenca, por ejemplo, en donde no es así muy sencillo bañarse en agua tan fría, ¿no? En otras regiones como la costa, pues hasta agradable de repente sería un gran método para uno escapar de la tentación de la pereza, porque es indispensable saber que a las tentaciones contra la pureza y de la pereza, aquí gana el católico miedoso, digamos así, o sea, aquel que huye contra las otras tentaciones, como el orgullo, envidia y demás, se las combate de frente. Entre esas otras dos, el cobarde, entre comillas, es el que vence. Mire que hay unos famosos casos de unos santos antiguos como San Benito, San Francisco de Asís también fue uno que hizo una cosa parecida cuando ellos fueron tentados fuertemente contra la pureza. Ellos no dudaron en hacer un gran sacrificio. Ellos se arrojaron en un rosal lleno de espinas, claro, se arrojaron con todo y obviamente salieron completamente heridos. Pero esa herida hizo que inmediatamente el demonio fuese expulsado. Entonces ellos utilizaron de medios sumamente radicales para poder expulsar al demonio. Y sin duda que ellos continuaban haciendo ponían de su parte, obviamente con el auxilio de la gracia, este, poder escapar de esas tentaciones. Aunque como la ansiedad, digamos, con una persona que se entrega a la droga y al vicio del alcohol y cosas así, no va a ser nada fácil, va a tener que sacrificar mucho. Yo que imagino que muchos de nuestros oyentes aquí habrán escuchado por lo menos alguna vez ya de una persona que ha entrado en un proceso de beatificación, que es la hermana Claire, creo que hace parte de las hermanas del hogar de la siervas del hogar de la madre. Ella está en camino para ser beata y en un libro de memorias de ella es muy interesante que ella tenía, aunque ustedes no lo crean, suena una cosa así hasta media infantil, se podría decir. Ella tenía una mala costumbre de comerse las uñas. Suena hasta extraño, ¿no? Suena, bueno, esas cosas uno las hace tal vez cuando era niño. Algunos tal vez nunca lo tuvieron, es una cosa que, aunque tal vez sea más habitual de lo que uno piensa. Entonces ella tuvo prácticamente hasta el final de sus días esa mala costumbre, pero sin embargo ella
esa cuestión de combatirlo, no meter los dedos en la boca, y fue algo que le costó mucho. No sé, de repente cuando uno es niño lo hace y los padres le llaman la atención, pero ella siendo adulta, siendo religiosa, le costaba, ¿no? Pero con la ayuda de Dios ella consiguió vencerlo. Y ahora pues eh, es beata, está en el cielo, con seguridad, con la certeza moral, aunque no ha sido, digamos así, por medio de una ceremonia decretada en cuanto tal, pero tenemos la certeza moral. Nunca vamos nosotros a adelantarnos al juicio de la iglesia, pero la certeza está ahí, está en el cielo, si está precisamente en proceso de beatificación, es muy probable que sea así. Sin embargo, siempre tenemos que rezar por eh, el eterno descanso de todas las almas, mismo que nosotros tengamos pues esa aspiración de que se encuentre ya en la eternidad con Dios, ¿no? Y el último mensaje que usted nos decía, ¿no?, que llegó de Fátima es la conversión. Pensemos que si hacemos oración, si trabajamos en la penitencia, si eso no nos lleva a cambiar la vida, si eso no nos lleva a dar un giro, si eso no nos lleva a convertir nuestra alma al Señor, pues de nada sirve, ¿no? ¿Qué podemos decir, hermanos, sobre la conversión? Al respecto de la conversión, la Santísima Virgen fue muy, muy así incisiva, porque en una de las apariciones, que fue también en julio, donde ella reveló el mensaje, el famoso mensaje que es, digamos, es secreto, que después fue dividido, por así decir, en tres partes, pero hubo una que la Virgen pidió a la hermana Lucía que se mantenga en silencio, que fue la tercera parte. Pero ella allá hablaba de que la guerra iba a terminar, pero vendría una segunda si el mundo no se convirtiese. Y hablaba de un momento de mucha aflicción, de castigo para la humanidad, que el Papa tendría mucho que sufrir, la humanidad tendría que pasar por un gran flagelo. Y de hecho viene una segunda guerra terrible, peor que la anterior. Pues el hombre parece que hasta hoy no se ha convertido. Y pues creo que a nadie le cabe duda de que vivimos en días en donde este, prácticamente nadie confía en nadie. Es prácticamente natural. Un día una llamada telefónica, salir por las calles, que sea un poco más oscuro, calles que son un poco desoladas y tal. Imagino que todo el mundo tiene por lo menos una pequeña pizca de desconfianza. ¿Por qué? Porque una vez que el ser humano se deja llevar por sus vicios, no se convierte, nosotros somos capaces de caer en cualquier tipo de vicio y en las profundezas más grandes. Entonces quedamos a la merced del demonio. Entonces ahí tenemos la falta de conversión de la humanidad, es lo que nosotros estamos planteando el día de hoy. Entonces, ese pedido a la Virgen no se ha atendido. Bueno, ¿qué decir? Si nosotros nos ponemos a vernos de manera objetiva, de manera muy, pero muy clara, haciendo un examen de conciencia, primero con nosotros mismos y después viendo un poco las noticias actuales, ¿será que la humanidad realmente atendió ese pedido de oración, penitencia y conversión? Pues yo creo que las dejo a la, hay un poco al criterio de cada uno de los que me están escuchando en este momento. Saquen sus propias conclusiones. Sí, Parecería que no. O alguien podría decir que tal vez sí. solo falta ver, hace falta ver el mundo, hermano, ¿no? Las noticias, ver lo que se enseña en las escuelas, ver cómo vive el día a día ahora la familia para darse cuenta que en realidad ese proceso de conversión lamentablemente no ha llegado a los corazones de la mayor parte de gente que vive en el mundo. Hoy sábado 11 de octubre estamos hablando sobre la Virgen de Fátima, mensaje para nuestro tiempo. Tenemos como invitado al hermano Eduardo Corpeño. Él es de los Caballeros de la Virgen, Heraldos del Evangelio, y nos acompaña hoy. Hemos estado conversando, ¿no?, sobre
este milagro que sucedió hace 108 años, el 13 de octubre en Fátima, ese milagro por el cual nuestra madre dejó ver a todos aquellos que estaban reunidos de ese día en Fátima que era ella la que bajaba del cielo, que era ella la que venía con este mensaje de oración, penitencia y conversión. Y sigamos entonces, hermano Eduardo, desarrollando este hermoso tema y sobre todo este llamado a la conversión para nuestros oyentes, ¿no? El mensaje de Fátima, como decía hace rato, fue hace 8 años, hace 108 años la visita de Nuestra Señora, pero pienso yo que este mensaje es tan actual para los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué nos puede decir usted, hermano? Por supuesto, este mensaje no es una cosa que quedó hace un siglo atrás. Hace un momento hablábamos sobre lo que algunos santos fueron prediciendo respecto al imperio de la caída del Imperio Romano, la Edad Media, la Revolución Francesa. Son cosas que ya pasaron, sin duda quedaron mucho tiempo atrás. Pero en nuestros días, a pesar de que un siglo ya haya pasado, es algo que va a ser, es en el momento actual, algo que nos toca en el alma y muy probablemente lo será siempre hasta que nosotros podamos decir ya que el reino de María, el reino de la Santísima Virgen se constituyó, se implantó ya aquí en esta tierra, porque rezar es algo que debemos hacer siempre. La conversión, la penitencia, hasta no ver este mundo ya en donde nosotros podamos decir que ponía también nuestro fundador, Monseñor Juan Cledías, nosotros pudiésemos vivir en una sociedad en donde una vereda camine María y del otro lado camine, del otro lado de la vereda, Jesús. Ahí sería ya como la oración por excelencia, que es el Padre Nuestro, dice, venga a nosotros tu reino. Ese sería ya el auge en donde nosotros podemos decir, ya se constituyó el reino de Jesús, el reino de María, y podemos respirar María, respirar Jesús. Ahí no habrá más desconfianza, no habrá más una especie de temor de que seremos asaltados. No solamente me refiero aquí por personas de mala voluntad, sino que nos seremos más asaltados por el demonio con sus tentaciones, sus secuaces y demás. Entonces, importantísimo tenerse en consideración el rosario. Será lo que nos va a sustentar hasta el momento en que nosotros nos encontremos con Dios. Imagino que en algunas personas es costumbre, el caso de nuestros hermanos religiosos, cuando nosotros entreguemos nuestras almas a Dios el día de nuestra partida a la eternidad. En el caso nuestro, somos eh, colocados en el féretro con nuestro hábito religioso y entre las manos siempre va entrelazado el rosario que nosotros llevamos en nuestro hábito, que es un rosario más o menos grande para las personas que tal vez lo hayan visto en alguna ocasión. Va entrelazado entre los dedos, entre las manos. ¿Por qué? Simboliza eh, aquella persona que siempre se dio a la oración, siempre quiso hacer la voluntad de Dios, la voluntad de la Virgen, que es el Santo Rosario, el rezo incondicional. Aunque algunas veces tal vez hayamos eh, flaqueado, hayamos caído alguna vez por un poco de pereza, no rezamos un día, por lo menos nos levantamos. Dicen que el santo no es aquel que nunca cayó, sino que el que cae y se levanta. Aunque sí, nunca faltaron casos en los que hubo santos como Santa Teresita, eh, es más paradigmático, en donde ella nunca cometió un pecado, tanto así que su confesor, él en cierto momento y de manera solemne dijo, ella nunca cometió un pecado mortal, nunca, y le daba la absolución de sus pecados, aparentemente sus pecados tal vez ni siquiera podríamos decir ni veniales, tal vez eran faltas, eran cosas muy leves, en donde tenía que dársela porque si no ella iba a quedar en un problema de conciencia. El sacerdote no me la da, entonces estoy aquí en una situación complicada. Entonces el sacerdote se la daba, el obispo también con que se confesaba se la daba, porque si no le iba a poner un problema mayor, porque el santo no sabe que es santo, sino dejaría de serlo. Precisamente se considera la persona más inferior, la persona más
catastrófica, digamos así, sin llegar a tener una mala tristeza. En el fondo, no sirvo, no tengo solución, Dios no me quiere. No, y eso no. Eso es una falsa humildad, una falsa tristeza, es una falsa imagen de eh, digamos así, la misericordia de Dios como si Él me odiase y no tuviese ningún tipo de relación padre e hijo, padre con hija. Entonces, Dios siempre va a querer nuestra conversión, nuestro deseo de estar en unión plena con Él y pues en la medida que nosotros estemos unidos, como en ese momento, con esa cadena que nos lleva hasta el cielo, que es por medio del Santo Rosario, nosotros eh, podemos contar con cualquier cosa. La ayuda de Dios no se va a sentir lejana, al contrario, nosotros somos los que nos podemos eh, desviar y alejar de Él, lamentablemente, como pues suele pasar con nuestra humanidad decaída por causa del pecado original, ¿no? Y si nosotros hacemos un poco de análisis de lo que pasa ahora en el mundo. Tenemos un mundo que prácticamente ha perdido la fe. Tenemos familias que se destruyen con tanta facilidad, hogares, matrimonios que ya no luchan por mantenerse juntos, que al primer problema busca cada quien coger su camino, ¿no? Y muchas veces son los hijos los que más afectados salen. Tenemos personas que se han olvidado de que en este mundo estamos de paso, de que existe una vida eterna, ¿no? Yo creo que el mundo ha confabulado para hacernos olvidar eso, el materialismo, el querer las cosas rápido, el no luchar por las cosas, todo eso ha ido confabulando para hacernos olvidar que tenemos una vida eterna y que la manera en la que vivimos aquí en este mundo va a determinar en dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Todas estas, lo que llamamos novísimos, han sido olvidados en esta actualidad, ¿no? Y justamente lo que usted decía, el mensaje de Fátima, a pesar de que fue hace más de un siglo, es para este tiempo, justamente porque la Virgen avisó y dijo, ¿no? La fe se pierde, el pecado va ganando espacio en el corazón de los hombres, y este ha sido el resultado. Siempre me viene a la mente esa parte de la conversación que tuvo Nuestra Señora con los pastorcitos, ¿no? Y una de ellas le preguntó sobre una amiga y le decía que esta amiga iba a estar en el purgatorio hasta el final de los tiempos, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar, bueno, en ese siglo, en el año 1917, ¿qué pudo haber hecho una muchachita, un adolescente, para merecer un purgatorio hasta el fin del mundo? Y si nosotros vemos lo que pasaba en esa época, ¿no? Ahora, lo que usted nos hacía reflexionar hace un rato, ahora mirar el mundo cómo está, cómo nuestros jóvenes se visten de una manera tan irrespetuosa, ¿no? Cómo ya no vemos ese crecimiento, ya no hacemos nada por ese crecimiento espiritual, hermano. ¿Cuál sería el mensaje que Fátima trae justamente para que nosotros tengamos ese proceso de conversión? Muchas veces puede pasar que si vemos todo esto que está sucediendo en el mundo, nos vamos a poner tristes o quizá a desanimar y a perder la esperanza. Pero la Madre, si bien nos ha mostrado todas estas cosas malas que pueden pasar al mundo, ella también nos da ese camino y esa luz de esperanza, hermano Eduardo. Sí, tal cual. El mundo sumergido en tal aberración del pecado nos hace tener muchas veces una mala tristeza, como decía un momento, donde la persona ya no considera una posibilidad de cambio de vida. Entonces nos vemos abrumados por nuestras culpas, como decía San Bernardo en una oración muy bonita que hacía alusión a María Estrella del Mar, en donde dice, si piensas que tu barca, la frágil embarcación de tu barca va a zozobrar, o sea, se va a hundir, la solución es mirar a la estrella, mira la estrella en boca amarilla, la estrella del mar. Entonces, ella nos va a dar la solución a nuestras situaciones difíciles de calamidad, de tristeza, porque existe
una buena tristeza y una mala tristeza, nos enseña la doctrina de la iglesia. Así como existe también eh, lo que es la contrición y la aflicción, que es la persona por amor de Dios no peca, no comete un pecado precisamente para no verle a Dios ofendido. Y está la atrición, que es previamente no pecar por temor a un castigo que podría eventualmente recibir, como ya sea el purgatorio, o mucho menos, Dios no quiera jamás que sea el infierno. Entonces, ahí tenemos algo que nos ayuda a reflexionar un poco al respecto de cómo nosotros bien podemos poner en nuestra parte para hacer, por medio de la oración, que este mundo sí se convirtiese, que podrá hacer, es posible. No puede ser que Dios hace un pedido. El propio nuestro Señor Jesucristo nos enseña esta oración maravillosa y no se cumpla. Es como si fuese imagínense, disculpen la palabra, así, una especie de gran fracasado, como si pudiese pasar eso. Tal vez el demonio se rejubila en sus alegrías diabólicas con cada alma que le hace perder. No puede ser que él pueda salir airoso, victorioso de eso. A pesar de todo, me enseña también la doctrina de la iglesia que mientras más él hace cometer a los hombres un pecado mortal, o mientras más almas él lleva al infierno, más él sufre. Es paradójico. Es una cosa que es muy curiosa, porque más se hace sufrimiento, más él en el infierno, junto con los otros demonios y secuaces, sufre mucho más. Es una cosa tremendamente paradójica. Se podría decir que el demonio, a pesar de todo esto, es una especie de esquizofrénico, ¿no? Entonces, la falta de las buenas costumbres, que ya la Virgen Fátima lo llegó a decir en la última aparición: dejen de ofender a Dios, a nuestro Dios que es tan bueno, que ya está bastante ofendido. Y eso 100 años atrás. Calculen estos otros cientos de siglos atrás, en donde la Virgen también se ha aparecido. Por ejemplo, habrán escuchado tal vez algunos aquí lo que fue la primera aparición de la Virgen en vida, que es la famosa aparición de la Virgen del Pilar en España al apóstol Santiago el Mayor. Él ya desanimado por el apostolado que no cuajaba ya en esas tierras, y él rezando en un lugar, lo que vendría a ser hoy en día España, Nuestra Señora se le aparece encima de un pilar y le da entusiasmo, le da ánimo. Por ejemplo, tenemos otras apariciones donde la Virgen está constantemente animando y, como quien dice, empujando a sus hijos para no dejarse caer en la mala tristeza, porque son esas las que nos llevan a nuestras almas a la condenación eterna. Las buenas tristezas, como se las puede considerar, son aquellas que nos hacen ver la situación del mundo, pero deseamos la conversión de la humanidad. Tenemos otro santo, por ejemplo, San Simón Stock, un, un general o un superior general de los carmelitas, como habrán escuchado, fue aquel que recibió el escapulario de la Virgen del Carmen, y con eso él pudo combatir una serie de herejías de su época. Tenemos también a Santa Bernadette Subiró, que fue quien se le apareció en Estación de Lourdes; Santa Catalina Labouré, que es a quien se le apareció Nuestra Señora, más conocida como la de la Medalla Milagrosa. Todos aquellos santos recibieron, por la intercesión de ella, de parte de Dios, un ánimo para seguir combatiendo. Entonces, es como un soldado en la guerra, a pesar de, de los problemas hasta psicológicos, qué decir, físicos, ¿no? Están recibiendo un entusiasmo, algo que les llama a no solamente a dar más de sus capacidades físicas, sino darse incluso de sí mismo, ¿no? Fue el ejemplo máximo. Nuestro Señor cae 3 veces en la subida al Calvario. Fue azotado, coronado de espinas, y sin embargo, Él nos dio un gran ejemplo, no solamente de sufrimiento, aprender a sufrir, sino ir de frente, ir de cara hacia el sufrimiento, cara a cara, ponerse contra el sufrimiento. Entonces, eso es algo que nosotros debemos saber llevar en nuestras vidas, y obviamente, una vez más, de la mano de la oración, ¿no?
Qué importante mencionar esto también porque muchas veces justamente le evadimos, huimos del sufrimiento. A veces pensamos incluso que cuando estamos en enfermedad, cuando estamos en algún momento difícil en nuestras vidas, nos acercamos a Dios para que nos quite el sufrimiento. Y muchas veces es cuando la mayoría de gente también como que se revela porque dicen, pero si ya estoy rezando, si ya estoy haciendo esto bien, pero Dios no me sana, no sana a mi hijo, no sana a esta persona que tanto quiero. Entonces a veces pensamos equivocadamente que Dios nos va a quitar el sufrimiento. Tal vez valga la pena hacer también una pequeña pausa para hablar sobre el sufrimiento y también cómo el sufrimiento nos puede ayudar en este camino de santidad. Recuerdo uno de los mensajes que también Jesús de la Misericordia le había dicho a Sor Faustina. En aquella un día estaba bordando y se pinchó y Jesús le dijo, pero ofréceme ese pequeño dolor del pinchacito por la salvación de un alma y se entabló una conversación entre ellos y ella allí aprendió y también nos dio ese mensaje, nos compartió esta oportunidad tan grande de ofrecer los sufrimientos para santificarnos o tal vez ofrecer los sufrimientos para interceder por alguna otra persona. Tal cual, sabe que hay muchos y elogiosos actos así de sufrimientos que fueron bien aceptados, por ejemplo, con Santa Teresa de Jesús de Ávila, Santa Teresa la Grande, que llaman, no Santa Teresita ni Jesús. Ella en una ocasión, estando meditando, rezando, fue empujada por alguien a un estanque, una laguna, una cosa así, y cuando ella regresó a ver, como buena española, con bastante vitalidad, bastante, digamos, así arrojo, regresó a ver y estaba nuestro Señor Jesucristo sentado, de pie, mejor dicho, en la orilla y la regresó a ver con mucha amabilidad, con una dulzura y le dice, Señor, ¿por qué no acabas de empujar? Le dice, es que le dice, y le dice, es que yo así es como trato a mis hijos, dice. En el fondo los hace a veces tropezar para que se levanten y sean muchos más dados al sufrimiento. Y ahí ella, nuevamente con buena española, le dice, es por eso que tienes tan pocos. De una manera obviamente filial, respetuosa, pero Dios nos pone a prueba y está constantemente dándonos la oportunidad para nosotros ganar méritos y así poder configurarnos mucho más con Él una vez más. Si hubo alguien que nos dio el ejemplo de amar la cruz, fue el propio nuestro Señor. Como bien mencionó usted hace un momento, las personas que pasan por aflicciones, por ejemplo, en materia de salud, o puede ser también un problema económico, algo así por el estilo, entonces dicen, yo rezo, rezo, pido, 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 y el resultado es que no recibo nada o a veces recibo precisamente lo contrario. Muchas veces es porque no pedimos lo que nos conviene o no pedimos correctamente, porque existen tres requisitos para que Dios atienda nuestras súplicas. Primero, que tiene que ser hecha con humildad, o sea, tiene que ser hecha eh, con el con el conocimiento de que somos seres contingentes, o sea, necesitamos de la ayuda de otros, en este caso de Dios. Después tenemos que pedir con verdadero arrepentimiento, con pleno deseo de cambiar de vida. Y por último, tenemos que pedir con confianza, saber que lo que vamos a recibir es lo mejor. Y si no lo recibimos tal cual como lo pedimos, es porque Dios no lo quiere dar así, porque sabe que nos puede hacer un daño a nuestras almas. Entonces, por ende, nos puede dar algo distinto, pero con seguridad va a ser mejor y va a ser superior. Y en cuanto a la Virgen, con lo que estamos hablando relacionado con la Virgen de Fátima, hay unas enseñanzas lindísimas de Jacinta. Ya después de las apariciones de la Virgen, ella, como ustedes bien sabrán, tanto Francisco como Jacinta, ellos murieron un año prácticamente después de las apariciones, porque la Virgen dijo, ellos irán al cielo en breve. Y Lucía le dijo, yo tendré que quedarme aquí sola. Y dice, sí, pero yo seré tu refugio, tu fuerza. Y ella en una ocasión en el hospital le decía, ya me falta poco para ir al cielo. Tú te quedarás aquí para decir que Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María, le decía a Lucía, ¿no? Y después dice, ella, a la Virgen, hay que pedirle mucho que a su lado se venera el corazón, a su propio corazón, ¿no? Que pida la paz del mundo. Y ella también le decía, oye, ¿sabes una cosa? Nuestra situación está triste porque nuestra ciudad nos dijo que no la ofenda más.
y estaba muy ofendido precisamente. Después se fue agravando su enfermedad y después ella le decía unas cosas que son lindísimas. En este sentido, cómo podemos ver una persona y un niño, una niña, dado al sufrimiento que hoy en día, como bien mencionó, una puntada de una aguja en el dedo, una persona ya que sabe por lo menos ofrecer, yo que sé, el frío, calor, un día, un lugar que es más caliente, esas cosas ya tienen un mérito enorme. Por ejemplo, en cuanto a la misma Jacinta, ella habla sobre el pecado. Todo esto en su enfermedad, ya en el hecho de muerte prácticamente. Ella decía, los pecados que llevan más almas al infierno son los pecados de la carne, pecados de la concupiscencia, pecados contra el sexto mandamiento, sexto y noveno mandamiento. Ahí dice una cosa, imagínense, 100 años atrás, vendrán modas que han de ofender mucho a nuestro Señor, una verdadera profetisa. Las personas que sirven a Dios, y esto de aquí es increíble, presten mucha atención, las personas que sirven a Dios no deben ir con la moda. La iglesia no tiene modas, Dios es siempre el mismo. Cuánto dolor y a veces con tanta, digamos, vergüenza nosotros podemos ver que dentro de la propia iglesia, como decía el Papa Pablo VI, el propio humo de Satanás se infiltró en medio de las paredes sacrosantas de la iglesia y es lo que ha hecho que a veces nuestros pastores y aquellos que nosotros estamos llamados a dar un mayor ejemplo de predicación como precisamente pastores, ¿no? Lamentablemente a veces damos el mal ejemplo y seremos por Dios llamados a la atención y nuestro juicio será mucho más severo por ser aquellos que callaron y peor aún dieron el mal ejemplo, ¿no? Después dice, los pecados del mundo son muy grandes. Si los hombres supiesen lo que es la eternidad, harían todo para cambiar de vida. Los hombres se pierden porque no piensan en la muerte de nuestro Señor y no hacen penitencia. Muchos matrimonios no son buenos, no agradan a nuestro Señor y no son de Dios. Bueno, ustedes ya saben cuáles son las razones por las que esos matrimonios, que a veces no son ni siquiera considerados como tal. Y aquí hay cosas sobre los sacerdotes, los gobernantes, madre mía, eran muchos pecadores. Le decía esto a una religiosa que era como una especie de la madre que atendía ahí en el hospital. No basta solamente pedir por la cantidad de sacerdotes como vemos hoy día en el oficio de lecturas que se reza, la liturgia de las horas, para aquellos que lo conocen, los sacerdotes rezan, las monjas también. Decía una de las lecturas de un papa, San Gregorio Magno, si no me equivoco, hablaba sobre el trecho del Evangelio que dice, enviad trabajadores a la mies, que es mucho, ¿no? Entonces, no es solamente que hay pocos o que de hecho no los hay, sino sobre todo que sean santos que sepan hablar, sepan predicar y no sean aquellos que callen y por falta de vigilancia y negligencia sean aquellos que nos dan un mal ejemplo, ¿no? Y así tenemos otros, digamos, detalles sobre los sacerdotes que deben ser puros, deben ser obedientes. Hay que pedir por los gobiernos que muchas veces nos llevan por el camino completamente opuesto a los mandamientos de Dios. Y una última cosa al respecto de esto, espero no alargarme demasiado aquí, no quiero cambiar el tema, y es sobre la primera parte del secreto de la Virgen es que les mostró el infierno. Y obviamente con eso no quiso asustarlos a ellos, simplemente con esto les quiso dar a entender de que este es el lugar en donde van a pasar las almas que no se convirtieron y de alguna manera sí eso les hizo reflexionar mucho más a ellos. Hay fotografías del antes y el después de haber visto el infierno donde ellos cambiaron por entero y ahí comenzó su verdadera y auténtica conversión, como dicen ellos, que para ser niños de 8, 9, 10 años no era prácticamente nada, pero ahí sí comenzó, como ellos mismos bien dicen, su conversión y su ardorosa devoción al Santo Rosario. Qué importante, padre, estos dos puntos que acaba de mencionar sobre tener la conciencia del infierno y cada cosa que hagamos, verlo con
carácter de eternidad. Muchas veces pensamos, chulla vida, como solemos decir, es un ratito, es mejor pedir disculpas que pedir permiso. Pensamos que todo es pasajero, tal vez elegimos un gozo pasajero y nos olvidamos de este carácter de eternidad. Qué importante hablar también sobre este aspecto del infierno, que es también algo muy importante de las apariciones de la Virgen de Fátima. Y como hablábamos en el bloque anterior, el mensaje de Fátima, si bien Nuestra Señora vino hace 108 años trayéndonos este mensaje, es tan actual para estos tiempos y es un mensaje de esperanza, ¿no? ¿Y cuál es la esperanza dentro de este mensaje? Es lo que la Madre nos dice: hay solución. Para todo esto hay solución y no es algo inalcanzable a nuestras capacidades. Dios mismo nos dice que todo lo que Él permite en nuestras vidas será lo que nosotros podemos sobrellevar y pasar. Y una de las cosas que nos pide la Madre en esta aparición es la oración, el sacrificio y la conversión. Vamos a seguir con el hermano Eduardo Corpeño. Él se conecta de los Caballeros de la Virgen, Heraldos del Evangelio. Ya en este último bloque, ¿qué podemos decir a nuestros oyentes, hermanos, sobre esta hermosa aparición de Fátima? Bueno, ustedes mismos ya lo mencionaron y está prácticamente de más, aunque siempre tenemos que hacer hincapié, recalcar en nuestros días de aflicción, de que parece que la humanidad no tiene solución. Vivimos estos días en donde parece que el mundo no tiene vuelta atrás, Dios nos ha olvidado, Dios nos ha rechazado aparentemente. El mensaje de la Virgen de Fátima es lo más actual que pueda haber y lo será siempre. Y tenemos que llevar una virtud muy en particular, que es la virtud de la esperanza. Pero más que eso, la esperanza fortalecida por la fe, llamada confianza. O sea, se podría decir que es una especie de una super esperanza, algo que es aumentado por sí misma, además por la fe, que nos hace tener una convicción de que lo que Dios, la Santísima Virgen, nos ha prometido, ya sea desde el Padre Nuestro y también la última aparición de la Virgen en Fátima, se va a cumplir. Como les decía un poco antes, no puede ser que los dos sean unos derrotados. Sería casi que una blasfemia decir eso. Entonces, la Virgen cuando dijo, mucho tendrá que sufrir la humanidad, y es un mensaje a la vez fuerte, duro, como buena madre. Imagino que aquí muchos nos estarán escuchando que son madres, tal vez sean abuelas y tal, saben lo que significa tener que corregir a sus hijos. No se corrige porque alguien odia a alguno de sus hijos, se llama la atención y lo hace porque quiere verlo sufrir. Muy por el contrario, se corrige porque se ama, como dice la Sagrada Escritura. Entonces hay que dar, digamos así, la vara. El que recibe la vara es porque es amado por su padre. Ay de aquel padre que perdona la vara a su hijo, lo ama, lo odia, lo detesta. Entonces la Virgen llama la atención, habla de momentos de aflicción, de que la humanidad tendrá mucho que sufrir, el Papa tendrá mucho que sufrir, que es la tercera parte del mensaje, donde se ve también un ángel que está con una especie de espada de fuego, en donde habla de penitencia, penitencia, penitencia. Pero lo más interesante es lo que viene al final. Muchas naciones serán aniquiladas, habla la Santísima Virgen. Una palabra fuerte, níquil en latín, significa en español nada, o sea, volver a la nada. Serán palabras también que serán enteramente simbólicas, serán reales, será que la Virgen nos puede engañar. Lo seguro es que al final de todo el mensaje ella dijo, por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. O sea, es una promesa de triunfo. Sea lo que sea, la humanidad tendrá que sufrir, sí, y sea lo que venga, como pueda, su Inmaculado Corazón triunfará. Y por ende es el triunfo, es el reino de Cristo triunfante. Entonces, dos corazones,
un solo reino, pero bien podemos decir como San Juan Eudes, gran devoto del Sagrado Corazón de Jesús y de María. Él tenía una frase muy bonita. Él hablaba de los dos, aunque acabamos de decir de dos corazones distintos, pero él lo llegaba a afirmar. El Sagrado Corazón de Jesús y de María, un solo corazón, porque están íntimamente unidos, corazón de hijo y de madre, así como yo creo que también entre madre e hijo, de carnales, que nos une aquí un vínculo de sangre, es prácticamente uno. A veces el hijo puede estar sufriendo alguna cosa en cualquier parte del mundo que la madre inmediatamente lo siente, ¿no? Lo mismo pasa entre Dios y la Santísima Virgen, lo que la Santísima Virgen puede haber, o más bien lo que sufrió ella en el Calvario, en el momento de ver a su hijo pasar por todas esos dolores, esas penas. ¿Qué fue lo que ella sufrió? Aquello lo que el profeta Simeón le dijo cuando fue presentado a Jesús en el templo: una espada atravesará tu corazón. Entonces, que en este mensaje que la Virgen nos da a recordarlo, que su triunfo, su Inmaculado Corazón, es el triunfo a la vez del Sagrado Corazón de Jesús, el triunfo de un solo corazón. Y ahí nosotros podemos sí decir con total seguridad que la oración del Padre Nuestro fue cumplida por el propio Dios, fue atendida, y el reino de Dios está siendo aquí en la tierra, se lo vive como tal, como se lo vive pues los bienaventurados, los ángeles, los santos, lo viven propiamente dicho en el cielo. Entonces, yo les animo a que tengamos siempre esa confianza en la Santísima Virgen, que su corazón inmaculado triunfará, y no olviden siempre los tres pedidos que hizo la Virgen de Fátima: oración, penitencia y conversión para alcanzar la paz. Primero nuestra paz, sin duda espiritual, nuestra paz particular, y como consecuencia la paz del mundo, y en última instancia la paz eterna, que es nuestro encuentro infinito, no infinito, podríamos decir eterno, completo y prácticamente pleno, porque siempre vamos a tener maravillas para conocer de Dios, tarde o temprano pues en el cielo, ¿no? Entonces espero que esto les ayude a todos y cada uno para poder crecer más en devoción a esos sacratísimos corazones que son realmente uno prácticamente, de Jesús y de María. Justamente, hermano, este es el objetivo del programa del día de hoy: dar ese mensaje de esperanza, de una victoria ya asegurada, si es que nosotros estamos del lado de Dios. No desesperarnos con lo que escuchemos, sino confiar en las promesas de Dios, en su fidelidad, y sobre todo también se podría decir fortalecernos dentro de la oración, sobre todo el Santo Rosario, como nos ha dicho la Santa Virgen María. Y también, si es que nosotros podemos hacer esto, la Virgen nos dice: si los padres rezan cada día una parte del rosario diciendo: quiero atar a mis hijos a tu corazón, dice: yo te prometo que los salvaré. Entonces, las promesas de Dios son certeras. Dios no miente, no está en su naturaleza. Entonces nosotros podemos creer en la palabra de Dios y sus promesas, y aferrarnos en este Santísimo Rosario, en las promesas de Dios, aferrarnos de la mano de la Virgen que nos lleva a Jesús. Y también algo muy importante también, hermano, que tal vez vale la pena mencionar, es esta parte del infierno, y también tomar en conciencia que muchas veces nosotros como padres de familia, de cierta forma como que apoyamos también a los niños y los nuevos programas de televisión en los que tal vez ellos están con figuras de acción que tienen cachos que son realmente horrorosos. Sin embargo, nosotros los compramos porque los niños nos lo piden. Entonces, tal vez como padres también volver a esa parte de la belleza y del horror, ¿no? Porque cuando los niños vieron el infierno, se horrorizaron y se asustaron. También dijeron que habían visto los demonios, y se horrorizaron porque eran figuras realmente horrorosas. Sin embargo, ahora en el presente vemos cómo los niños están tan amigados con estas figuras. Sí, exactamente. Lamentablemente en nuestra época hemos perdido la noción de lo que es bueno y es malo. O sea, no sabemos ya más distinguir, discernir del bien y del mal. Por eso que hoy en día todo nos parece bueno, y por eso con facilidad creemos en estas mentiras del demonio. Entonces, como bien dice, ya sea un programa de televisión, algo en internet, unas máscaras, por ejemplo, que estamos ya en breve para celebrar, se puede decir,
el Halloween tan despreciable, en donde se cometen muchos sacrilegios, y casualmente es en relación a la iglesia, ¿no? La iglesia católica, y los niños se van digiriendo eso, se van tragando sin ningún tipo de filtros. Creo que tiene que ver con estas cosas que el demonio con mucha sutileza nos va dando, digamos, de a poco, y hoy por hoy casi que no podríamos decir de a poco, es abiertamente diabólico. Lo único que el hombre, pues, los jóvenes, no conseguimos todavía prestar mucha atención, y solamente lo haremos cuando se tenga alguien que nos sepa guiar en lo que es un discernimiento auténtico de lo que es bueno y lo que es malo. Para eso necesitamos personas que tengan buenos criterios, los criterios correctos, lo que la iglesia nos ha enseñado para saber ayudar, dirigir, saber encaminar a nuestras nuevas generaciones en qué está bien y qué está mal, qué es lo bonito, lo bello, con lo feo, lo horripilante, ¿no? La pulcritud y lo horripilante, lo verdadero y lo falso. Esos son los 3 puntos que nosotros debemos tener mucho cuidado con nuestras nuevas generaciones, ¿no? Sí, es irónico, hermano, ¿no? Como decía Diani, ahora nosotros les dejamos ver esos dibujos a los niños, les compramos unos peluches feísimos y sin embargo no queremos hablarles del infierno porque se asustan, no queremos hablarles de las realidades eternas porque les vamos a causar miedo. Un llamado a los padres en este punto, ¿no? A que desde que son pequeñitos enseñemos a nuestros hijos que existe una vida eterna, que existe el bien y el mal, y sobre todo enseñémosle siempre a escoger sobre todo las cosas buenas. También para finalizar, hermano, quisiera que haga una invitación a nuestra audiencia para que no se olviden de el desagravio que nuestra madre pidió a través de los primeros sábados de mes y también la consagración a su Inmaculado Corazón. Exactamente, justo eso nos estaba faltando decir, que en la misma aparición si no me equivoco, es en julio, también ahí fueron muchas cosas las que la Virgen pidió. Ella le puso muchísima importancia, que es la comunión reparadora de los primeros 5 sábados de mes, en donde se pide para desagraviar su Inmaculado Corazón, consolarla esos 5 meses seguidos, si bien que no bastan 5 meses, es una costumbre, una piedad que debería ser practicada todos los meses del año hasta que nos encontremos con ella en la eternidad, y que consiste en rezar el Santo Rosario, hacer una meditación de 15 minutos, que no son nada, y la comunión, o sea, rezar y comulgar. Y ella hizo una promesa que nosotros no podemos hacer idea en materia de, incluso los más esperanzados, nosotros podemos poder ver lo que será el triunfo de su Inmaculado Corazón, va a pasar por encima de eso y nos dice: yo prometo asistirlos en la hora de la muerte para nuestra salvación eterna. O sea, digamos así, es una especie de predestinación. No hay cómo que escapar de ese beneficio tan grande. Y en otra aparición, la Virgen nos decía que ella quería la conversión, la consagración del mundo, especialmente de Rusia, a su corazón inmaculado, para que Rusia no esparza sus errores. Que un tiempo después, pues vino el comunismo, y de hecho, pues ahí han venido errores, pues lamentablemente hasta el día de hoy. Entonces, tengamos ese cuidado y pues recemos esta devoción de los 5 primeros sábados de mes. Eso es lo que faltaba decir, y ánimo, con mucho entusiasmo, ¿no? Muchas gracias, hermano Eduardo, por haber aceptado esta invitación. Gracias a ustedes, oyentes, por un sábado más habernos permitido compartir con ustedes estas enseñanzas que nos ayudan a caminar un poquito más hacia el cielo. Si Dios lo permite, será hasta el próximo sábado. Bendiciones. Amén.